Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Hoy nos vamos a centrar en analizar el gráfico y el precio porque nos está diciendo cosas que no nos gustan. A mí no me gusta tener que hacer este tipo de vídeos. Pero ya sabéis que yo voy a decir siempre lo que veo y las cosas que estoy viendo no me están gustando, entonces os lo tengo que decir. Como digo, no es un vídeo que me guste hacer, porque sé que a la gente no le va a gustar lo que diga, pero yo siempre digo lo que veo, entonces pues no vamos a ocultar las cosas que nos están diciendo los gráficos, ¿no? Y el gráfico, si veis este gráfico mensual, nos hemos metido por debajo de una línea de tendencia muy importante que viene desde el año 2019. Eso evidentemente es muy malo, porque nos está hablando del largo plazo, no nos está hablando del corto plazo. Esa línea viene respetándose, como digo, desde el 2019. Solo se perdió momentáneamente cuando hubo la caída del COVID, por un motivo obvio. Pero ahora no tenemos nada parecido que nos haga pensar que tiene que perderse esa línea de tendencia. O sea, no estamos en la situación del COVID, no estamos en la situación del año 2022 con caídas de la bolsa, subidas de tipos de interés, quiebras de Terra, de FTX, etcétera. No estamos en esa situación, entonces no deberíamos estar amenazando ni siquiera, o sea, ni siquiera acercándonos a esta línea de tendencia deberíamos estar, ¿vale? Si veis los vídeos de cuando estábamos con lo de FTX, en aquel momento estábamos convencidos de que eso era el suelo. Estábamos convencidos de que era el suelo. Podéis ver los vídeos de aquellos días, de cuando estuvimos en esa zona de mínimos, cómo estábamos convencidos de que el precio era ridículo, que tenía que subir, que estaba infravaloradísimo Bitcoin, que eso era como el último movimiento a la baja. Y además, justo días después dijimos, el movimiento de inicio de la subida lo marca ya la quiebra de BlockFi. Si podéis ver esos vídeos, os los recomiendo para que veáis que el tono de, de esa época era totalmente diferente al del vídeo de hoy, porque es que lo que está pasando hoy no ha pasado nunca en la historia de Bitcoin. Por mucho que nos vengan a repetir los que dicen que es el ciclo, sin hacer ningún análisis profundo de lo que está pasando, esto no es el ciclo. O sea, puede que caigamos a donde digan estas personas del ciclo, pero no es el ciclo. No es el ciclo porque aunque caigamos a esos niveles, luego no va a recuperar, porque habremos roto esta línea de tendencia. O sea, si vamos a los precios que dicen estas personas que es el ciclo, estaremos muy por debajo de esta línea de tendencia. Y eso implica cosas muy graves. Implica cosas como, por ejemplo, que si vamos a esos precios, o por debajo incluso de esos precios, porque rompiendo la línea de tendencia podríamos ir donde les dé la gana al mercado, podríamos tardar muchísimos años en volver a los 100.000. O sea, podríamos estar quizás hasta el 2032 para recuperar los 100.000, si cae. Y eso no sería un ciclo normal, ¿vale? O sea que eh, estas personas que están tan deseando de que caiga a 40.000 para comprar, porque luego se piensan que va a ir a 200.000, si cae a 40.000 no va a ir a 200.000. Si cae a 40.000 o por debajo, va a tardar muchísimos años en recuperar los 100.000. Porque la confianza no se recupera tan fácil cuando un gráfico lo revientas. Y ahora mismo estamos a punto de reventar un gráfico de largo plazo. ¿Vale? Tenemos que esperar, evidentemente, a que cierre el mes. Estamos día 4, quedan muchos días para que cierre el mes. Tenemos que esperar a que cierre la vela semanal, que también está amenazando esa misma línea de tendencia, como veis ahí, que como digo, solo se perforó aquí con mechas de vela, además, no con cuerpos, cuando pasó lo del COVID, ¿vale? Pero ni siquiera se perforó esa línea en los mínimos del mercado bajista anterior. Fijaros, vamos a acercarnos un poquito para verlo mejor. Voy a coger esta parte del gráfico. Fijaros que pasando desde los orígenes de la caída del 2019
pasándolo por los cuerpos de las velas de estas velas del COVID, no se perdió el mínimo, o sea, el mínimo del ciclo de 2022 cuando cayó FTX no perdió esa línea de tendencia. El mínimo del ciclo. El mínimo del ciclo. Y ahora mismo no estamos ni siquiera en lo que debería ser un mínimo del ciclo y lo estamos perdiendo esa línea. ¿Vale? Lo digo para que la gente se haga la idea de qué punto estamos. Un punto en el que no deberíamos ni siquiera estar cerca. Y estamos por debajo. Porque esta línea correspondería con los mínimos de ciclo. Es decir, el mercado debería haber ido mucho más arriba y la corrección de ciclo debería caer aquí en este punto, no más abajo de este punto. Y estamos por debajo ahora mismo. Vamos a ver cómo cierra la vela semanal, pero de momento el gráfico nos está diciendo que la cosa no pinta bien. ¿Vale? Y nada tiene que ver con... No, es el ciclo. No, no es el ciclo. El ciclo caería aquí y no perdería este nivel. Y hubiera caído desde más arriba, además. No llegamos ni siquiera a subir todo lo que teníamos que subir para decir que es un ciclo como los anteriores. No se parece. ¿Vale? Y perder esta línea, como digo, supondría un gran perjuicio para el largo plazo. Un alargamiento de, de los objetivos temporales muy importante. ¿Vale? Entonces, bueno, pues es lo que os quería contar. No quiero incidir más en este vídeo porque al final si no entraríamos en negatividad y no quiero que entremos en negatividad justo en este punto porque puede producirse un rebote en el corto plazo hacia la zona de los 72.000 y bueno, pues ya veremos a ver qué decisiones tomamos. Vamos a ver cómo termina la semana porque es clave. O sea, debería recuperar la semana la zona de los 67.000. Debería haber un rebote muy fuerte, recuperar esos 67.000 y no perderlos, evidentemente, después. Y como no salgamos de la línea azul, de la línea de tendencia bajista en las próximas semanas, antes de agosto, si no salimos hacia arriba de esa línea azul antes de agosto, estaremos perdidos. O sea, la línea de tendencia se romperá a la baja. O sea, incluso aunque salvemos esta semana, si no superamos la línea bajista, esta línea azul, antes del 3 de agosto, estamos perdidos. La perderá en alguna otra semana, si no es esta, en alguna otra. O sea, tenemos ahora mismo este mes y el siguiente. 2 meses, si salvamos esta semana de hoy, esta semana en la que estamos, si la salvamos, tenemos ese periodo hasta agosto para romper al alza. Si no, se acabó. ¿Vale? O sea que en este periodo va a haber que tomar decisiones. En algún punto. Ya veremos a ver qué decisiones, pero eso es lo que... Y no voy a repasar altcoins ni nada porque no tiene ningún sentido. Si Bitcoin se va para abajo, se va a ir abajo todo. Y bueno, sin más, no hay mucho más que contar. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado que dé un like. Compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.